Y hoy vamos a hablar con Julián, que se formó, digamos, trabajó, ganó gran parte de su experiencia en Disney, eh, expertos en experiencia, ¿no? Ya como el sumum de la experiencia para aquellos que tuvimos la suerte de poder visitar alguno de los parques, por solo mencionar una de las plataformas que tiene Disney. La experiencia que uno tiene en los parques, la experiencia como invitado, pues ellos le llaman invitados y es parte de lo que vamos a charlar hoy, es tremendo y además se han metido en el mundo digital, realmente crean experiencias y de eso vamos a hablar hoy, de los diferentes puntos de vista que podemos trabajar la experiencia. Julián, además de agradecerte, hoy un poco hablamos de esto de humanizando la digitalización, que tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con cómo trabajamos, cómo nos sentimos de alguna manera. Y acá va la primera pregunta: ¿qué significa experiencia? ¿Qué es esto de experiencia? ¿Por qué se habla tanto de eso? Bien, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? Creo que tu presentación, cuando me definiste como expertazo, me tiraste una mochila de plomo sobre la espalda, porque ahora tengo esa presión de demostrar que soy un expertazo, título que me No nos queda cabe duda grande, que así será. pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que los participantes se puedan llevar algo de esta sesión. Con lo cual, a ver, tu pregunta es una de esas preguntas muy fáciles de formular y a la vez muy difíciles de contestar. Te voy a responder desde dos lugares diferentes, ¿sí? El por qué la importancia de la experiencia. Te voy a responder desde un punto de vista más funcional o de negocio y después de un punto de vista más psicológico, pero que los dos van a confluir en definitiva en el mismo lugar. Desde el punto de vista psicológico, la escuela o la rama de la psicología positiva, ¿sí? Lo que dice es, y esto está comprobado, no lo digo yo, sino que está comprobado por cientos de estudios, que en definitiva lo que a los seres humanos nos hace felices, digo, calculo que cada uno de nosotros, de los 17 que estamos acá, más todos los que nos puedan ver después en las repeticiones en el formato digital, buscamos la felicidad, ¿sí? Una frase muy trillada, pero yo no sé cuántos realmente la encontramos y podemos vivir con ello, ¿sí? Probablemente tengamos momentos de felicidad, pero lo que la escuela de la psicología positiva dice es que la felicidad no viene por las cosas materiales, viene por nuestras vivencias, ¿sí? Algo que en el día a día nos es muy difícil llevar a la práctica, ¿no es cierto? Todos creemos que la felicidad viene cuando encontramos un nuevo trabajo, cuando nos promocionan, cuando nos recibimos de alguna profesión, cuando compramos un auto, cuando nos mudamos, ¿sí? Son cuestiones que en el día a día suelen estar asociadas a la felicidad. Y la realidad es que está comprobado que no es así. Lo que a nosotros nos hace felices y nos llena el alma, en definitiva, son nuestras vivencias, son nuestras relaciones y es poder compartir esas experiencias y esos momentos con otras personas. Con lo cual, ahí intenté esbozar una respuesta desde un perfil más psicológico. Ahora, desde un punto de vista más funcional o de negocio, si querés, la realidad es que ya hace varias décadas que venimos viendo que, permítanme dramatizar un poco esto que voy a decir, pero ustedes me lo van a saber entender. La realidad es que con el correr de los tiempos, más y más, los productos y servicios de cualquier compañía se comoditizan cada vez más rápido. ¿Sí? Son muy pocas las compañías que pueden permanecer durante un largo periodo de tiempo con un producto o un servicio que no se transforme rápidamente en un commodity. Con lo cual, partiendo de esa base de que todo es, y lo estoy exagerando un poco, pero realmente es así, partiendo de la base que todo producto y servicio es comoditizable, lo que nos queda es agregarle esa capa de experiencia, ¿sí? El diferencial. Tomemos, piensen ustedes en la audiencia, en cualquier producto que se les ocurra o en cualquier servicio, probablemente
no sea un monopolio. Probablemente haya otro que esté prestando, otro u otros que estén prestando ese mismo producto o servicio. Y la diferenciación viene dada en definitiva por esto de la experiencia. Y acá permitime cerrar, para no extenderme mucho en la respuesta, con una frase que a mí me encanta de Maya Angelou, que es una activista por los derechos humanos y poeta norteamericana. Ella tiene una frase que sintetiza muy bien esto, que dice, probablemente nunca recuerdes lo que te hayan dicho o lo que hayan hecho, pero sí vas a recordar cómo te hicieron sentir. Entonces, quiero reforzar el hecho de la experiencia. ¿Sí? Si nosotros tratamos de recordar en nuestro pasado cosas que nos han dicho o cosas que nos han hecho, no sé si las vamos a recordar de una manera prístina, pero probablemente sí recordemos cómo esa situación, ese momento, esa anécdota, esa vivencia, cómo nos sentimos. Eso es lo que en definitiva nos llevamos. Es interesante. A ver, lo que capturo es, ok, los productos son todos más o menos iguales independientemente de la marca, digamos. Si compro algo, voy a esperar que funcione, digamos, y probablemente hasta funcione, cumpla ¿Seguro? con lo que tiene que hacer, es muy probable, pero cómo me hice sentir en el proceso de compra, porque cómo me va a hacer sentir en su funcionamiento, todos me van a hacer sentir más o menos igual, porque todos funcionan, cómo me hizo sentir en el proceso de compra o de contacto con la empresa, es lo que me va a dar un diferencial. Voy bien Exactamente, rumbeado. y te lo amplío, sí, y te lo amplío un poquito si querés. No solo en el proceso de compra, sino en el proceso de compra, de postventa, o sea, toda esa relación que uno mantiene con una marca, ¿sí? A través de un producto o servicio. En definitiva, como a mí me gusta pensarlo y vivirlo, es las relaciones que nosotros tenemos con una compañía o con una marca, en definitiva es una relación uno a uno, cual si fuese una persona. ¿Se entiende? O sea, Perfecto. nosotros antes de ser consumidores o usuarios, somos personas. Digo, Y, y ¿en qué momento, perdóname, en qué momento nos convertimos en meros entes transaccionales? ¿Se entiende? Estamos inmersos en un cúmulo de emociones, vivencias, relaciones, círculos de afinidad que afectan y van influyendo la manera en la que nosotros consumimos. Pero consumir es simplemente un porcentaje de lo que hacemos en nuestras vidas. Ahora, cuando yo tengo contacto, en función de esto que hablamos, ¿no? Cuando yo tengo contacto con la empresa, en realidad no estoy teniendo contacto con la empresa, estoy teniendo contacto, por lo que vos decís, con otro ser humano, que en Sí, ese caso representa a la representa a empresa, una a la compañía o a una empresa. marca. Sí, ¿Por qué hay compañías que decís, tiene una cultura y cómo se logra esto en grandes lineamientos? ¿Cómo logra una compañía que tiene una cultura de darle una buena experiencia y hay compañías que no? ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo logra uno eso? Como líder, ¿no? Si yo quiero llevar a mi organización hacia esa cultura. bien. Hay algo muy común, ¿sí? En las organizaciones que es, hoy está muy de moda, ¿sí? Lo que es Customer Experience, Consumer Experience, CX, el nombre que le querramos dar. Y a mi criterio, en la mayoría de los casos, ¿sí? Se trabaja o se piensa como si fuese un proyecto, ¿sí? Donde hay una persona o un equipo responsable de esta disciplina, pero vos bien sabés y todos en la audiencia saben que en una compañía proyectos hay muchos, ¿sí? Dependiendo la envergadura y el tamaño de la compañía, puede haber decenas o centenas o millares de proyectos. Con lo cual, cuando vos te situás en esa posición, obviamente, inclusive hasta empiezan a competir entre esos proyectos. Ahora, Totalmente. cuando vos elevás esto a un nivel y lo sacás del nivel más básico, que es el proyecto, y lo llevas al segundo nivel, que es el nivel de la estrategia, estrategias no hay tantas en una compañía,
¿sí? O no debiera haber tantas, ¿sí? Estamos hablando de estrategia corporativa a largo plazo. Tendrás 2, 3, 4, como mucho, ¿sí? Los grandes lineamientos estratégicos de una corporación no son tantos, pero tampoco es uno. Estamos hablando de 2, 3, 4, 5, que inclusive muchas veces, digo, van todos hacia el mismo lugar, hacia el mismo norte, pero también puede llegar a haber en algunas situaciones algún tipo de competencia. Entonces yo lo que digo es, bueno, pasamos del nivel más básico proyecto, lo elevamos un nivel, lo llevamos a la estrategia, pero no me conformo con eso, como para realmente poder plasmar esto y que sea creíble en el mercado. Lo llevo a un nivel más, que es el nivel del mindset, ¿sí? O la cultura corporativa, ¿sí? Cultura corporativa o mindset, hay una sola, ¿sí? Ahí ya empezamos a desterrar esto de las competencias internas entre proyectos o estrategias y ya estamos hablando de la cultura corporativa. En definitiva, es el sistema operativo con el cual opera esa organización. Son los lineamientos que te dicen, en esta organización, bajo esta cultura, esto está permitido y esto no. Cuando uno logra transformar CX o la experiencia del consumidor en un mindset o cultura corporativa, es ahí, a mi criterio, cuando realmente se opera de una manera intrínseca y casi sin darte cuenta. ¿Sí? Esto es como andar en bicicleta. Cuando vos andás en bicicleta, no estás pensando lo que haces, ¿sí? Estás en un modo automático, llamémosle. Bueno, cuando logramos que la experiencia del consumidor esté en modo automático en una organización, es cuando realmente se ven los frutos. Por darte algunos ejemplos, Disney, compañía a la que pertenecí durante mucho tiempo y es mi escuela en este sentido, Amazon, Virgin, Zappos, Starbucks, son todas compañías que se destacan por la experiencia al consumidor porque precisamente lo tienen en su ADN. No lo piensan, no se lo replantean, está en su ADN y todos y cada uno de sus colaboradores piensan de esta manera, porque esa es otra falacia a veces que ocurre en esta disciplina, que es, bueno, CX es una disciplina de marketing, y marketing lo tiene que liderar, impulsar y llevar adelante. Y la realidad es que yo no coincido mucho con esa apreciación. CX es de toda la compañía, es de marketing, de finanzas, de legales, de recursos humanos, de talento, de administración, de todas las áreas y todas las personas que conforman parte de esa organización. ¿Cómo voy caminando en el día a día? Suponiendo que yo soy un líder y dije, che, me toca liderar por ahí una compañía o aún un equipo. No sé si puedo tener un equipo con una gran experiencia dentro, o sea, que genere, porque yo tengo clientes externos e internos dentro de una organización. Puedo tener un equipo que brinde una gran experiencia, supongo, a sus clientes internos, lo mismo que externos, independientemente de la mega corporación. Sí. Eh, yo soy un líder que digo, genial, escuché a Julián que tengo que CX y esto y quiero transformarlo. ¿Cuál es el primer paso que doy? El primer paso para mí es indistinto el rol que cumple cada uno de los colaboradores en una organización. ¿Sí? Lo primero es estar uno convencido que es el camino correcto. Eso como primero y principal. Después, yo siempre sugiero o recomiendo, a través de un proceso de evangelización, empezar a lograr, ¿sí?, que otros se sumen a esta idea. ¿Sí? Ir encontrando embajadores. Todos sabemos que independientemente del tamaño de la organización, obviamente cuanto más grande la organización, más dificultoso es, pero los cambios no se producen de a uno. Es muy difícil que una persona pueda producir un cambio. Con lo cual, empezar a encontrar embajadores en esta idea, en esta manera de hacer negocios. Eh, Lograr resultados pequeños, aunque sean pequeños,
¿sí? Pero empezar a mostrarle a los diferentes equipos y a las diferentes organizaciones cómo hace el diferencial, cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente a través de resultados. Y probablemente esto sea, a mí, siempre una estrategia que me resultó. Esto es como cualquier proceso de cambio que uno quiere impulsar en una organización. Naturalmente vos en la organización, no importa el tamaño, la industria o el negocio, vos vas a tener tres tipos de audiencia, ¿sí? Vas a tener los que de una manera muy temprana compran tu idea, ¿sí? En el polo opuesto vas a tener aquellos detractores de la idea o aquellos que no se sienten tan cómodos con ese cambio. Y después tenés un tercer grupo que está en el medio, ¿sí? Que se va a ir para un lado o para el otro, dependiendo de los resultados del proceso de evangelización y demás. Con lo cual, primero rodearte de aquellas personas que vos sabés que van a sumar y van a agregar valor a esta idea o a esta iniciativa. Eh, y empezar a lograr resultados pequeños a través del sistema de la prueba, ¿sí? Entonces, déjame probar, déjame probar. Cuando la organización, el equipo, los detractores te dicen, no, no, esto no va a funcionar, esto para nosotros no es, bla, 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 eh, a mí siempre me resultó ok, déjame hacer una prueba chiquita, de modo que si todo sale mal y todo se rompe, no tenga impacto o tenga un impacto mínimo en la organización, que no tenga exposición y demás, algo contenido y controlado. Probemos. Y con esos resultados empezar a expandir, ¿sí? Y empezar a hacer crecer. Obviamente, uno con resultados le es mucho más fácil generar el cambio, ¿sí? Por eso digo, embajadores, rodearse de gente que se va a subir a este barco, hacer una prueba pequeña y mostrar esos resultados, para que el resto de la organización vea que hay diferentes formas de hacer negocio. Y este segmento del medio que yo les contaba, que están dubitativos, van a empezar a inclinarse hacia el lado de los embajadores que te mencionaba antes. ¿Cuánto tiempo tardas en obtener resultados de un experimento así? Y no me gusta esta respuesta, pero es la clásica depende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de N factores. Depende del grado de madurez que tenga la organización, depende del tamaño de la organización, depende del negocio. ¿Qué quiero decir? Depende cuán cerca o cuán lejos estás vos en el negocio que te toca del consumidor. ¿Sí? Hay multiplicidad de modelos de negocio, ¿viste? Muchas veces las organizaciones no tienen el contacto directo con el consumidor o el usuario final, sino que llegan a través de intermediarios. Con lo cual, digo, si bien te digo depende, también te puedo decir que esto no es automático, o como me gusta representarlo a mí, esto no es ni un plug and play, y no es una pastillita que te tomás y ya está. A partir de mañana todos nos tomamos la pastillita y pensamos y tenemos esta estructura mental de pensar en la experiencia del consumidor. Lo digo porque es algo bastante obvio, pero créeme que hay gente que piensa que es automático. Es como que vos vas, comprás, como si fuese, no sé, algo en el supermercado, lo comprás, abrís el paquete y de golpe tenés experiencia al consumidor. No, claramente no es así, pero créeme que hay gente que piensa de esa manera en los resultados automáticos. Y esto no es más ni menos, y lo voy a relacionar con la pregunta que me hiciste, ¿cuánto demora? Eh, ¿Cuánto demora construir una relación personal? ¿Cuánto demora construir confianza con otra persona? Depende, no es automático, no es la pastillita, no es la solución mágica, depende de N factores. Bueno, ustedes se van a ir dando cuenta que para mí la relación
consumidor, usuario, con empresa o marca, yo siempre las llevo al mundo de las personas, al mundo de las relaciones interpersonales. Es en definitiva lo mismo, es construcción de confianza, es creer en el otro y eso es un proceso, ¿sí? No es algo ni mágico ni que sea de un día para el otro. ¿Por qué crees que hay Es, tan es, pocos ejemplos? Digo, porque vos de lo que mencionaste 5, 6, habré contado así en lo que dijiste. ¿Por qué crees que es tan complejo alcanzar la experiencia lograrlo. cliente, si bien todos le venden a clientes, digamos, se sabe que está el cliente del otro lado? ¿Qué es lo que falla, entre comillas, para generar ese vínculo? Porque muchas veces, a ver, hablemos del mundo de las organizaciones, ¿sí? Empresas, compañías con fines de lucro, Uh -huh. ¿sí? Muchas veces queda como tergiversado en algún momento de ese derrotero de la vida de la compañía. Obviamente que las compañías nacen, viven para hacer dinero. Digo, son organizaciones con fines de lucro. Y a mi criterio, ese fin de lucro muchas veces está o desviado o malinterpretado en el sentido de que hay que hacer dinero a cualquier precio, hay que generar más y más, sea como sea, todos los días. Y ese tipo de pensamiento, que a mi criterio son escuelas arcaicas, son escuelas de la década del 60, 70, 80, 90, eh, son, son escuelas que a mi criterio son cortoplacistas, ¿sí? Porque hoy más que nunca todos sabemos que la lealtad de los consumidores o los usuarios a las marcas y a las compañías es cada vez más efímera, ¿sí? Eh, con lo cual hay un esfuerzo extra que las marcas y las compañías tienen que hacer, que es esto de la construcción de confianza. Parémonos en la década del 70, 80 o inclusive 90, donde no había tanta información disponible, ¿sí? Como la tenemos hoy, no había redes sociales, no había la vorágine y la multiplicidad de bits de información que nos abruman todos los días. Uno no podía comparar precios, por ejemplo, uno no podía leer reviews o recomendaciones de productos o servicios de terceros, simplemente lo que te contaba tu círculo íntimo. Che, mirá, compré tal cosa y está buenísima, me resultó, está bueno. Pero era muy limitado, eran, no sé, 10, 15, 20, el círculo íntimo que rodea a cada uno de nosotros. Hoy eso es infinito, con lo cual hay compañías que se fueron dando cuenta que, producto de lo que hablábamos antes también, que los productos están comoditizados, producto de que se está perdiendo la lealtad, producto de que hay más información, producto de que el eje de poder se fue corriendo con el correr de los años y nosotros hoy por hoy como consumidores o usuarios tenemos mucho más poder en esta relación persona-compañía. Pero hay compañías que siguen pensando en esto de el fin de lucro a cualquier precio y entienden que la relación con ese consumidor no tiene un ROI, no tiene un rédito, ¿sí? La verdad que es impresionante la cantidad de ejemplos. Vos mencionaste 5 excelentes y yo creo que cualquiera de nosotros puede mencionar 10 pésimos. Es impresionante mucho más fácil el nivel nombrar los otros, sí. Y totalmente. yo me quedé Y pensando mi experiencia con alguna de esas y es notablemente distinto a otras que he tenido, y es así. Es Mirá, 2, 3 a sí, 1. te voy a dar un es ejemplo tremendo. muy cercano y muy trillado. Digo, a mí no me gusta mucho hablar del COVID, no porque le tenga aprensión, sino porque me parece que es un tema que ya todos estamos un poco cansados del tema, pero está bueno para ejemplificar esto. Cuando estalló la pandemia, ¿sí? Principios del 2020, el año pasado, o sea, hace un año y medio atrás prácticamente, no vamos a dar nombres porque sería irrespetuoso, pero
¿cuántas veces nos vimos bombardeados por mensajes de cuídate, estamos lejos pero estamos conectados, estamos lejos pero estamos cerca, ¿sí? Todo este tipo de mensajes que básicamente el 90% de las compañías decían lo mismo con distintas palabras, ¿sí? Entonces, Totalmente. por un lado estaba ese mensaje, cuídate, estamos lejos pero estamos conectados. Ahora, vamos a la realidad y al pragmatismo. Vos tenías un problema, llamabas al 0800 y no te atendía nadie. Mandabas un mail y no te lo respondía nadie. Si la compañía tenía un chatbot, tampoco te lo respondía nadie. Entonces, ahí es donde se quiebra esa promesa de valor, esa confianza que hablábamos antes entre, por un lado me decís una cosa, pero cuando trato de materializar ese mensaje, me es imposible. Bueno, esto es lo mismo que las relaciones humanas. Si yo a vos, Leandro, te digo tal o cual cosa, ¿vos qué vas a esperar de mí? Que lo cumpla, no que no lo cumpla. Es exactamente lo Totalmente. mismo. En esta relación persona, porque no me gusta decirle ni consumidor ni usuario, en esta relación persona-marca o persona-compañía, estás esperando que se cumpla ese mensaje. Si no, yo prefiero que el mensaje no exista, si no lo vas a poder cumplir. Totalmente. Y es como que el COVID dejó a la vista, digamos, estas falencias de poder empatizar, que las marcas pueden empatizar con la gente, me parece a mí, ¿Sí? en términos, y me Sí, parece que ahí como que lo se rompió potenció. mucha... Sí. ¿Y Lo cómo El, crees que se puede, o si crees que se puede revertir? O sea, una marca que ya cayó en esto, de estamos lejos pero cerca y no te atendió el chatbot, no te contesta los mails, ¿cómo se puede hacer un laburo inverso? Se puede, obviamente es más costoso, ¿sí? En términos de esfuerzo, porque hay algo que ya está roto. Entonces vos tenés que reconstruir, o sea, imagínate un eje, ¿sí? Numérico, no partís de 0, partís de -5, ¿sí? Porque Claro. hay una ruptura, hay una falta de confianza, entonces tenés que volver a ganar esa confianza para después empezar a construir desde ahí. Poder se puede, obviamente requiere más esfuerzo porque la carrera la largas un poquito algunos cientos de metros más atrás. Pero bueno, nada es imposible, pero vuelvo a lo mismo lo que decía antes. Eh, si alguna de esas compañías que estábamos hablando quiere reconvertir o revertir esta imagen, el primer paso está dado, está buenísimo, ¿sí? Ahora, si acto seguido lo que va a hacer es armar un proyecto en torno a esto, y no va a funcionar, por esto que les explicaba antes, porque a mi criterio, es una forma de hacer negocio, es un modelo mental, es un modelo organizacional, no es un proyecto donde esto queda bajo el contact center o queda bajo atención al cliente o como se llame el equipo que hace el fronting con los consumidores o con los clientes. Ahora, Julián, vos hablas de esta conexión, hablas todo el tiempo de conexión, que esa conexión se puede dar entre humanos, de las personas que representan a la compañía con las personas que son los clientes o usuarios. Sí. Y esa conexión se hace a través de emociones, de alguna manera, de empatía. Y qué poco capacitamos a nuestra gente en emociones, en empatía, en cómo conectar con la otra persona. Capacitamos a los vendedores en temas técnicos, en las características del producto, del servicio, les damos técnicas de cierre de ventas, pero no les enseñamos a relacionarse, a empatizar, a tomarse ese minuto para escuchar a la otra persona, pero no para escuchar para intentar venderle algo, sino para escuchar la problemática que tiene o para conectar con esa persona. ¿Puede ser por ahí la transformación también? Mira, podría estar un par de horas respondiéndote esto, pero lo voy a hacer de la manera más resumida posible. Eh, es real lo que vos decís. Muchas veces se los entrena en, en cuestiones más duras, ¿sí? Se los entrena cómo usar una plataforma, cómo
utilizar un sistema, pero no se los entrena en escuchar. Y ahí yo creo que el ser humano, acá me voy un poquito de experiencia del consumidor, yo creo que en términos generales el ser humano tiene una deuda con el poder de escucha. El ser humano es más lo que habla que lo que escucha, y muchos de los que escuchan en realidad no están escuchando activamente. Lo que están haciendo es escuchando y procesando eso que escuchan por sus propios filtros y condicionamientos preexistentes para aprobar o desaprobar lo que está escuchando. ¿Se entiende? Entonces, el ser humano, en términos generales, pasa por ese filtro y empieza a desaprobar todo aquello que no cuadra, ¿sí?, con su sistema. Lo descarta. ¿Por qué? Porque al cerebro le cuesta mucho trabajo, el cerebro consume mucha energía en procesar algo desconocido y aceptarlo. Y el cerebro, por definición, es vago. Digo, trata de utilizar, no vago, eficiente, trata de utilizar la menor cantidad de energía posible. Y eso se condice con, bueno, dejo pasar lo que mi sistema ya tiene, entonces lo apruebo rápido. ¿Sí? Todo lo otro que no comulga con lo que yo pienso requiere más energía. Entonces, el ser humano tiene una deficiencia ahí en términos generales, tiene otra deficiencia que es solemos saltar muy rápido a las conclusiones o a la solución del problema, pero en realidad no sabemos cuál es el problema, que está íntimamente relacionado con el poder de escucha. ¿Sí? Totalmente. Muchas veces, calculo que a todos les habrá pasado, a mí me pasó muchas veces, de estar en reuniones, todos proponiendo soluciones, sesiones de brainstorming, bla, 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 buenísimo, sí, y esto y lo otro, y lo demás allá, qué sé yo. Y por ahí parás la conversación y decís, espera, esperemos un segundo, hagamos un recreo. ¿Cuál es el problema que estamos tratando de solucionar? Y o se produce un silencio, o vos decís una cosa, María Paula dice otra, Rodrigo dice otra. Y vos decís, pero muchachos y muchachas, si no estamos de acuerdo en el problema, ¿cómo es que ya estamos proponiendo soluciones? Lo único que estamos haciendo es proponer soluciones a un problema mal planteado, lo único que hace es generar un nuevo problema. Totalmente. Totalmente. Entonces, sí, creo que hay una falencia en entrenamientos un poco más en habilidades blandas y también en darles el lugar a esas personas que tienen ese fronting y ese contacto directo, darles el lugar que les corresponde. Yo ahí te puedo dar una vivencia mía personal, donde en algún momento, en una vida pasada, monté un contact center multicanal para toda Latinoamérica. ¿Sí? Y yo me junté, no me junté, era un modelo tercerizado y demás. Yo no me junté con el CEO de quien nos proveía ese servicio. Más allá de juntarme con el CEO de quien nos proveía ese servicio, yo me junté con todos y con cada uno de los operadores que iban a estar atendiendo el teléfono, respondiendo el chatbot y respondiendo los emails. Me junté, los quería conocer personalmente a todos ellos. Y una chica en un momento me dice, no me acuerdo bien cómo venía el contexto de la conversación, y me dice, y lo que pasa es que nosotros somos el último orejón del tarro. Digo, bueno, siempre hay una primera vez. En esta compañía vos no vas a ser el último orejón del tarro, vas a ser el primer eslabón de la cadena. Porque para mí es muy fácil, sentado como ejecutivo, sentado atrás de un escritorio, diseñar, armar estrategias, pensar planes futuros y demás. Pero quien tiene que dar respuesta y quien tiene que poner la cara y el cuerpo ante esa situación, ante ese momento de verdad con el consumidor o el usuario, sos vos, no soy yo. Por lo cual, vos sos mis ojos y mis oídos en esta jungla de consumidores. Vos sos más importante que yo. Porque yo no tengo ese contacto diario. Yo estoy atrás de un escritorio delineando estrategias.
tu rol es más importante que el mío a largo plazo. Con lo cual, no sos el último orejón del tarro, sos el primer eslabón de la cadena, sos el cimiento de todo esto. Si una casa está construida con cimientos poco sólidos, se cae. Y yo necesito que estos Totalmente. cimientos sean sólidos, y vos sos este cimiento. Y ahí me conecta cómo refleja si es que hay alguna conexión entre lo que es la experiencia del consumidor y la experiencia de empleado. Porque nos pasa que los líderes tienen poca empatía, poca escucha, poca conexión con sus propios empleados o con la gente de su equipo. ¿Cómo impacta si es que sucede después en la experiencia que este equipo, que estos empleados le van a dar al cliente o al usuario? Es una muy buena pregunta. Y a mí Me la la pasa mejor María Paula analogía... por WhatsApp. Bien. Eh, la mejor analogía que me viene es una moneda. Cuando nosotros hablamos de la experiencia del consumidor o la experiencia del empleado, en definitiva son dos caras de una misma moneda. La única diferencia es que la organización en una cara de la moneda habla hacia afuera de la organización y en la otra cara de la moneda habla hacia adentro de la organización, hacia el empleado. Eso como introducción. Ahora, es muy difícil transmitir empatía, transmitir confianza, transmitir todo esto que venimos hablando, si la organización no lo transmite en mí y no lo educa en mí. En definitiva, estoy montando un personaje que es muy difícil de sostener a largo plazo. Con lo cual, para realmente poder transmitir hacia el exterior, hacia el consumidor, una buena experiencia, creo que es fundamental que esa experiencia primero sea previa en la interna. De la misma manera, y yo voy a volver siempre a lo mismo, son relaciones humanas, con lo cual, digo, asumamos CEO de una compañía o ejecutivo de una compañía, si quiero tratar bien a un consumidor y realmente estoy convencido, primero tengo que tratar bien a mis empleados. O sea, ahí es donde uno logra este mindset, esta forma de pensar y esta forma de operar, donde ya no es forzado y nadie está pensando que hay que ser empático, hay que construir confianza, hay que escuchar al otro, hay que ser solidario. No, es natural, está en el ADN. ¿Por qué? Porque se respira todos los días en esa compañía, en ese equipo de trabajo. Y esto no significa, esto no va en detrimento de la ganancia, esto no va en detrimento de la facturación, esto no va en detrimento de nada, porque bien decíamos antes, son organizaciones con fines de lucro. Simplemente es una manera diferente de operar, de la misma manera que estamos operando en este momento. Yo puedo hablar de una manera empática, agradable, construyendo confianza y demás, o puedo hablar de otra. ¿Sí? Son elecciones y son formas de ver, en este caso, los negocios, pero que no va en detrimento de nada. O sea que, digamos, esto tendría para aquellos que trabajamos en organizaciones o que nos toca asesorar organizaciones, algo que podríamos trabajar con los líderes cuando nos juntamos, es decir, mira, vos querés mejorar tu relacionamiento con tus clientes, miremos qué conversaciones, qué diálogos, qué clima y qué relacionamiento y qué experiencia están teniendo tus equipos acá, tus empleados acá, y eso es lo que vamos a espejar o lo que la organización está espejando hacia afuera. Trabajemos De desde ahí, alguna, es más controlable. de alguna manera sí, totalmente, totalmente. Es muy difícil, si no, más allá de que, digo, pienso que es la manera correcta, digo, yo no veo otra forma. O sea, ¿en qué momento alguien dijo que para ser exitoso no tenés que ser empático o no tenés que construir confianza? Digo, no, no, sería poco razonable pensar de esa manera. Totalmente. Especialmente cuando los productos son cada vez menos distinguibles, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Cómo? Entonces, vemos, ok, todo esto tiene que ver con empatía, todo esto tiene que ver con conexión humana, todo esto tiene que ver con vínculos. Y ahora llega la digitalización, un ser extraño que aleja a las personas, que aleja a las relaciones, que enfría de alguna manera, si es que ese término se puede usar, la conexión con el otro, interno e externo. ¿Cómo yo como organización logro volcar eso a un mundo digital? En realidad, de la manera en que yo lo veo, la digitalización es un canal, ¿sí? No es un fin, es un medio, ¿sí? Digo, para simplificarnos y no irnos por la tangente, vos tenés dos grandes medios, el digital y el tradicional, online y offline, digo, para hacer un resumen mayúsculo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo concreto. Vos antes, para comprar una remera, ibas a un negocio físico, ¿sí? Hace 30 años atrás. Si no, no tenías tu remera. Hoy podés seguir yendo a ese lugar físico o podés hacerlo online, ¿sí? De manera digital. Pero es un medio. El fin debiera ser el mismo, ¿sí? Si una organización realmente tiene como modus operandi, como sistema operativo, la experiencia del consumidor, tranquilamente se puede plasmar en esa experiencia digital, ¿sí? Lo digital también tiene algunos clichés, esto de que te aleja, vos utilizaste una palabra que está bueno, se enfría la relación, pero en realidad no es así. Uno puede tener una experiencia digital suprema y sigue siendo digital, inclusive mejor que una experiencia analógica o tradicional. Lo importante es entender, inclusive hasta te da muchísimas más herramientas porque te permite conocer mucho mejor a quien está del otro lado. ¿Sí? Hoy por hoy, con todas las plataformas digitales que hay, de redes sociales, plataformas de e-commerce, plataformas de social commerce, uno tiene una cantidad de información de la persona que está del otro lado que es bestial. Y si uno la sabe utilizar, la sabe capturar y la sabe capitalizar, la experiencia de esa persona puede ser, pero majestuosa. O sea, es lo que teníamos en los años 70 con anabólicos. Es muchísimo mejor, porque cuando vos en los años 70, 80 o 90 ibas a comprar esta remera a un negocio, no te hacían una radiografía de quién eras. Ibas, decía, bueno, quiero una remera blanca, bueno, ¿qué talle sos? L, bueno, tengo estos dos modelos. Ah, bueno, ¿cuánto cuesta? Listo, pum, pum, pum. Ya está. Era una transacción dura y fría de 5 minutos. Pero en definitiva yo no tenía ni idea quién eras vos. No sabía ni tu nombre, no sabía tu apellido, tu DNI, tu edad, tu dirección, tu email, tu WhatsApp. No sabía nada de vos. Hoy la cantidad de información que tengo tuya es bestial. Lo que pasa es que hay que saber usarla. Y usarla de una manera empática y de construcción de confianza, no de querer sacarte cada vez más. ¿Entendés? Y esa ¿Cuántas información, veces... perdón. Un segundito, Sí, cierro sí, con sí. un ejemplo. ¿Cuántas veces, quiero dar un ejemplo, pero que sin herir susceptibilidades, pero cuántas veces nos ofrecen un producto o servicio que ya tenemos? Y que inclusive ya somos clientes de esa misma compañía que nos lo está ofreciendo. Totalmente. Sí. Eso es básicamente no ser empático, no saber quién soy. Si lo trasladás a esta relación uno a uno, decís, lo único que te importa es venderme, no tenés ni idea quién soy. Soy cliente hace 15 años, ya tengo este servicio, ya tengo este producto. ¿Qué me estás ofreciendo? Es como si fuera al físico y me compro la misma remera blanca, termino de comprarla y me dijeran, ¿no querés comprarte Y una te remera ofrece, blanca?
Exactamente. Así de ridículo como suena, es muy buen ejemplo el que diste. En el espacio físico suena absurdo por donde lo mires. ¿Viste? Vos volvés al día siguiente al negocio y te vuelve a ofrecer la misma remera. Bueno, sin embargo, en el espacio digital ocurre todos los días. Todos los días nos ocurren esas cosas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, eso es porque no está este mindset o porque eh, el fin de lucro, ¿sí?, está por sobre todas las cosas de una manera ya desmedida. Vuelvo a repetir, el fin de lucro existe y está bien. Nadie está engañando a nadie, pues son todas organizaciones con fines de lucro. Lo que digo es, hay formas y formas de hacerlo. Por eso el título de la charla de hoy, Humanizando la digitalización. Vos podés hacerlo de una manera humana o podés hacerlo de una manera menos humana. Bueno, La, yo la elijo de la manera humanizaríamos, humana. lo humanizaríamos si además de toda esta información le agregamos, no sé, observación, escucha y demás. Digo, volviendo al tema físico, si yo veo que vos, Juli, vas a comprar una remera blanca, pero estuviste paseando por las remeras de colores y no te avivas, quizás yo lo que debería hacer es decirte, che, ¿por qué no te animás y probás esta remera de color cuando vengas mañana a comprar y no ofrecerte la misma blanca? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Tiene que ver con eso? Sí, También. tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el poder de escucha, tiene que ver con el poder de mirar, ¿sí? Tiene que ver con realmente querer atender a esa persona, que es muy diferente de querer vender, ¿sí? O sea, yo siempre distingo lo que es una venta de lo que es querer resolver un problema o un insight. ¿Sí? Que Perfecto. últimamente se va a transformar en una venta. ¿Se entiende? Sí. Pero necesito entender cuál es el zapato que te aprieta antes. ¿Sí? Y por ahí, siempre con este prisma que yo le pongo de largo plazo. Y quizás hay momentos en los cuales te tenga que decir, yo no vendo remeras blancas. Anda al negocio de al lado que vende remeras blancas. Yo solo vendo remeras azules. Y vos querés una blanca. En lugar o en contraposición de tratar de venderte la azul. Claro. Porque vos querés una blanca. Entonces, para mí es mucho más valioso, y volvamos a esta frase que yo decía antes, ¿cómo te hicieron sentir? Che, mirá, fue un negocio buscar remera blanca, no tenía, y no solo no me dijo que no tenía, sino que me recomendó dónde comprarla. Qué copada la vendedora o el vendedor. Me solucionó el problema, sin embargo no me la vendió ella. Me solucionó el problema. Eso automáticamente genera confianza, genera empatía, genera un acercamiento. Totalmente. Ahora, algo en lo que solemos trabajar acá en Antes que nos rajen, tiene que ver con la emocionalidad, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con estas competencias blandas, vamos a llamarlas así, y cuánto le falta a las organizaciones vincular estas habilidades con el negocio. ¿Cómo ¿Sí? podemos hacer, digamos, para aquellos que estamos en relación, ayudar a que quienes lideran las compañías entiendan que todas estas competencias humanas son las que nos van a diferenciar y los que nos van a dar el éxito en el presente, pero más seguro en el futuro? Y que cada vez se está volviendo más humano la cosa, que cada vez, o más humano, cada vez lo humano tiene más valor, me parece. Necesitamos más lo humano, digamos. Sí, Es que en algún momento se perdió, ¿sí? Entonces, si vos te fijás, hay infinidad de publicaciones, artículos y papers en torno a esto, pero las habilidades del líder, ni siquiera del futuro, las habilidades de un buen líder hoy, en el presente, inclusive ya hace algunos años atrás, residen en habilidades blandas, no residen en habilidades duras. Obviamente
estamos en un proceso transformacional donde todavía quedan muchos líderes que siguen creyendo más en las habilidades duras, o no ven con tanta claridad la importancia que tienen en largo plazo las habilidades blandas. Pero está cambiando. Yo tengo fe que eso va a cambiar, inclusive tímidamente, por favor tomen esto que voy a decir bajo este paraguas de timidez, inclusive en los colegios también se está empezando lentamente, muy lentamente, a enseñar habilidades blandas. Cuando nosotros, no sé la edad de la audiencia, pero más o Yo soy muy menos, joven. por eso, somos todos jóvenes, pero cuando nosotros estudiamos y fuimos a la primaria, a la secundaria, nos enseñaron básicamente habilidades duras, ¿sí? Y después las habilidades blandas las tuvimos que ir aprendiendo en el mundo laboral ya de adultos. Cuando hablamos de resiliencia, de tolerancia al cambio, de tolerancia a la frustración, de empatía. A mí en el colegio no me enseñaron eso. Lo fui adquiriendo más de grande, como quien dice en criollo, a los golpes. ¿Sí? Más allá Sí. de que uno puede tener mayor tendencia o mayor afinidad o ya tener alguna de esas características en su ADN de manera natural. Bueno, eso está cambiando. Hoy las organizaciones le dedican un capítulo a esto de las habilidades blandas. Los colegios muy lentamente lo están haciendo también, porque claramente pasa por ahí. Es lo mismo, yo siempre vuelvo al mismo lugar, es lo mismo que vos, Leandro, o vos, María Paula, con su círculo íntimo, con sus hijos, con sus parejas, con sus familiares, con sus amigos. ¿Cómo los tratás? ¿Mal o los tratás bien? Lo tratás bien, tratás de ser empático, tratás de ayudarlo, tratás de ponerte en los zapatos de él, tratás de escucharlo, tratás de dar una mano. Bueno, esto es lo mismo. El mundo de los negocios yo lo veo y lo entiendo de la misma manera. Nada más que en el medio hay un intercambio de valor. Pero ¿por qué ese intercambio de valor tiene que tirar por la borda todo lo otro? Bien. Qué importante que podamos trasladar cada vez más estas actitudes, esta humanización, no solamente de lo digital, sino la humanización de la organización. O sea, que las Claro, organizaciones se vuelvan más humanas en todo su negocio, que entiendan que el negocio es humano, que podemos hacer más eficientes las transacciones usando plataformas digitales, que podemos ser más eficientes en las respuestas usando chatbots, pero que si no le metemos humanidad, especialmente en la experiencia de los empleados, eso no se va a transformar en experiencia de clientes y por lo tanto no se va a transformar en un buen negocio. a largo plazo no, a largo plazo no. O podrá ser un buen negocio, pero después tenés otros problemas organizacionales como la baja retención de empleados, la alta rotación, ¿viste? Y un montón de otras cuestiones que claramente son señales de una falta de humanización de la organización, del negocio y demás. Más allá de que es mucho más divertido, digo, un trabajo, digo, cuanto más divertido y más placentero es, uno entrega muchísimo más, porque está cómodo. Es Totalmente. algo Definitivamente. muy trillado, pero real. Digo, pasamos muchas horas en nuestros trabajos, con lo cual, ¿por qué no hacerlo humano y divertido? No significa, lo Bueno, humano y lo divertido no significa ni baja de productividad, ni falta de eficiencia, ni estamos todos tonteando en los pasillos. No significa eso, para nada. No, definitivamente. Juli, yo te iba a hacer una pregunta más referida a tu experiencia. ¿Cuánto te cambia a vos la vara como consumidor respecto de otras compañías, viniendo de una compañía como Disney, digamos? Uno cuando lo vive de adentro, ¿espera que el resto se comporte igual o te acomodás a que es lo que es?
¿Se entiende para Voy dónde a- va? voy a- Digo, yo me pongo en tu lugar y digo, sí, si yo trabajara en Disney, creo que la vara, mi vara estaría súper alta. te voy a responder de la manera más suave posible y creo que la mejor forma de definirlo es soy un eterno frustrado. Precisa- Precisamente porque la vara está alta, pero no porque la vara esté alta, sino porque yo como persona, acá es un poco el juego del huevo o la gallina, ¿no? Yo entré muy joven a Disney, permanecí muchos años en Disney, con lo cual yo me eduqué. Para mí fue una escuela y me eduqué de esa manera. Con lo cual yo pienso de esa manera, de una forma intrínseca, está en mi ADN, o sea, Ujú. no concibo otra manera, ¿entendés? De pensarlo. Con lo cual, cuando veo todos estos ejemplos, ¿sí? Los que mencionábamos antes del COVID, estamos lejos pero seguimos conectados, ¿ve yo? Y sí, no te voy a negar que hay un fusible en mi cabeza que se dispara, porque en definitiva es esto del doble estándar, el doble discurso, la hipocresía. Claro. Y lo que yo digo es, no todos tienen que pensar u operar con este mindset, pero por lo menos ser honestos y decir, estamos en la pandemia, estamos lejos y vamos a seguir estando lejos. No estamos conectados porque tuve que cerrar mis operaciones, porque tengo miedo Claro. por lo que fuera. Entonces, obviamente, como nadie va a salir a decir eso, muchas veces es preferible quedarse callado. Sí. Digo, cuando uno no está convencido de algo, o por lo menos yo pienso así, yo cuando no sé de una temática, me callo, escucho y pregunto, pero no salgo a decir que sé de esa temática. A veces, esto lo relaciono con lo que mencionaba antes, a veces es mejor, somos muy buenos hablando y a veces es mejor quedarse callado, es más inteligente en muchas oportunidades, sobre todo pensando en el largo plazo. Pero Entiendo. sí, Tengo un montón de preguntas Disney más. preguntá que en la medida que se puedan responder y en la medida que tenga respuesta te la voy a compartir Tengo una más sin lugar a duda. cortita y al pie. La que quieras. Entonces, si uno no tiene en su persona este interés por el cliente o esta forma de hacer, es difícil entrar en un entorno que te hace todo el tiempo estar enfocado en la experiencia del cliente. Digo, ¿puede A ver, alguien que no le interese o que no lo lleve en su ADN propio meterse en una compañía como Disney con un foco tan claro? sí y no. Si esa persona que no lo tiene naturalmente, a ver, todos tenemos genes diferentes y en nuestro ADN tenemos cualidades diferentes, con lo cual eso no está mal, digo, somos todos diferentes. Uh-huh. Lo importante acá me parece, en el caso de esta supuesta o esta hipotética persona, es si tiene la voluntad de cambio. ¿Entendés? Entonces, vamos a poner que esa persona soy yo. Y yo no tengo en mi ADN ese gen natural. No soy empático, no pienso en el consumidor y demás. Ahora, si tengo la voluntad de cambio y realmente estoy convencido de que hay una otra forma de operar y de hacer negocios, sí, obviamente que hay chances. Yo creo en que las personas pueden cambiar. Obviamente hay una frase de Alvin Toffler, empresario estadounidense y profesor muy conocido de estrategia, que decía, la cualidad que nos va a destacar en el siglo XXI va a ser la cualidad de desaprender lo ya aprendido para poder aprender cosas nuevas. Esos son los que se van a destacar en el siglo XXI. O sea, fíjate vos la importancia que tiene esto, es desaprender lo aprendido. Es un doble esfuerzo, no es simplemente en el status quo me pongo a leer un libro o me entreno o hago un curso online de experiencia al consumidor. Antes de eso, tengo que desaprender lo aprendido, o sea, tengo que volver a cablear mi sistema operativo
para recién ahí empezar a operar. Y esto es un poco lo que yo mencionaba antes de lo que se llama los unconscious bias o los condicionamientos preexistentes, que todos los seres humanos los tenemos, todos los que estamos acá y todos los 7.700 millones de habitantes que hay en este planeta los tenemos. La única diferencia es que tenemos diferentes condicionamientos preexistentes. ¿Por qué? Porque esos condicionamientos están dados por lo que nos enseñaron nuestros padres, el colegio, la religión, el club, los círculos de afinidad, y todos nos movimos en entorno, el país en el que vivimos, todos nos movimos en espacios diferentes, en entornos diferentes, pero claramente todos tenemos algún tipo de, o muchos, condicionamientos preexistentes. Imagínense, la mejor manera de graficarlo son las orejeras de los caballos. ¿Sí? Le ponen las orejeras y mirás hacia adelante. Esos son todas aquellas paredes, aquellos muros, todas aquellas trabas que nosotros fuimos construyendo a medida que fuimos creciendo. ¿Sí? Cosas que para vos, Leandro, están bien y hay otras que están mal, que pueden coincidir con las mías o no, pero cada uno tiene su mirada del mundo, que es muy personal. Totalmente. En tanto y en cuanto y nosotros logremos despojarnos de la mayor cantidad de esos muros, ¿sí? O de esos filtros que van nublando nuestra visión del mundo, mejor para nosotros. Esa es la capacidad de desaprender y aprender algo nuevo. Mirá, ¿sabes qué, Leandro? Me di cuenta que esto que durante 45 años pensé de una manera, ayer me di cuenta que no necesariamente era así, que hay otra mirada, que puede ser opuesta, complementaria, no importa, pero derribó mi muro anterior y me permite construir uno nuevo. ¿Se entiende? Todos Totalmente. lo tenemos, todos, en política, en religión, en temas sociales, todos tenemos condicionamientos. Lo Excelente. importante es poder primero darnos cuenta cuáles son cada uno de esos condicionamientos que nosotros tenemos y después empezar a derribarlos y construir nuevos. Fundamental. No solo para experiencia del consumidor, para la vida misma. Me encanta el mensaje y me encanta como resumen, si bien después vamos a tener el graphic recording que nos va a regalar Ojo que Piensa. eh, me gusta esto de poder ser empático y poder, desde mi propio lugar, desde donde estoy, sea el liderazgo, sea parte de un equipo, sea un contribuidor individual, sea un consultor, sea quien fuere, en la medida que yo aplico la empatía, aplico la escucha, le doy una buena experiencia a aquel que me rodea, de alguna manera también estoy transformando esa organización, ese lugar un pasito más hacia una buena experiencia. Si hablamos de organizaciones y yo le doy una buena experiencia a mis compañeros de equipo, de alguna manera estoy participando a que la organización esté un pasito más cerca de un customer experience mejor. Ya moviste el límite. A ver, el cambio empieza por uno. Esa es otra, si querés, deficiencia que tenemos los seres humanos, que esperamos que el que tenemos enfrente cambie primero, pero yo no cambio. Yo soy perfecto, el que tenés que cambiar sos vos. Cuando uno entiende que esa lógica está errada, el cambio empieza por uno. Y cuando uno está convencido que el cambio empieza por uno y cambia, bueno, ese límite se empieza a correr, ¿sí? Y esto es contagioso, en el buen sentido de la palabra, porque es positivo. Empezás a contagiar al que tenés al lado, empezás a contagiar al otro, empezás a contagiar a tu jefe, al de abajo. Y de a poquito, este es el proceso del que yo hablaba antes, de a poquito ese límite se va corriendo, en contraposición a la pastillita de la felicidad, donde todos cambiamos, ¿sí?, de un día para el otro. Yo estoy convencido de que esto se logra a través de las microacciones y las microdecisiones que uno toma en el día a día, en el sentido inverso quizás. Primero son las microdecisiones que después se transforman en microacciones. No hace falta hacer algo magnánimo, faraónico. Empecemos chicos.
¿sí? Estas pruebas que yo decía, empecemos por nosotros mismos. Todas aquellas decisiones, todos sabemos, y esto es una filosofía oriental, que los pensamientos se transforman en decisiones y las decisiones se transforman en acciones. Y la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestro día a día, la mayoría son inconscientes y la mayoría son emocionales. ¿Sí? Está comprobado que el cerebro humano solo procesa menos del 1% de la información que recibimos. Entonces, alguien puede preguntar, pero espera, si solo procesamos el 1%, menos del 1% de información, ¿qué pasa con el 99% restante? Bueno, ahí es donde actúan los condicionamientos preexistentes y nos facilitan este proceso, ¿sí? De entendimiento y procesamiento de la información, que en realidad no la estamos analizando o procesando, simplemente la estamos pasando por ese filtro que o lo chequea y lo aprueba o lo rebota, ¿sí? Pero cuando vos te pones a pensar, o ustedes se van a pensar, que la mayoría de las decisiones diarias son emocionales e inconscientes, valga la redundancia, ahí tomás conciencia de la importancia de la microdecisión, que se transforma en microacción. Obviamente genera un esfuerzo enorme a nivel cerebral, al punto que después lo sentís físicamente, te sentís más cansado físicamente. Terminás el día, estás más cansado, pero a largo plazo es totalmente constructivo y reconfortante hacer ese esfuerzo. ¿Sí? Y no, porque estoy apurado, no, hay que cerrar el presupuesto, hay que cerrar el proyecto, hay que vender esto, hay que llegar con la cuota de venta, no tenemos plata, esto, pum, 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 vamos para adelante, vamos para adelante. No pensás, no parás la pelota, no hay momentos de reflexión, no pensás, actuás, ¿sí? Chequeando contra tus precondicionamientos, contra tus condicionamientos. No, si esto funcionó en el pasado, tiene que funcionar otra vez. Vamos, sigamos vendiendo. Repitamos la fórmula del pasado para no consumir energía de tu cerebro. Y en realidad ahí lo que hay que hacer es parar la pelota y decir, pará. ¿Realmente esto es lo que el consumidor quiere? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en conversaciones donde estamos hablando de presupuestos, dinero, recursos, tiempo, objetivos, pero en ningún momento de la conversación aparece el cliente o el consumidor? Es bizarro. Sí, totalmente. ¿Sí? Estamos lanzando productos, lanzando servicios, armando estrategias, armando proyectos, ¿sí? Pero no hablamos del cliente. Entonces, a mí lo que me gusta siempre decir es invertir esa lógica de razonamiento y decir, empecemos por el cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué espera el cliente recibir de esta marca, de este producto, de este servicio o de esta compañía? ¿Qué es lo que están esperando del otro lado? Bueno, después lo tamizamos por los recursos, los tiempos, los proyectos, el presupuesto y los objetivos. Y vemos dónde se produce ese gap o esa brecha entre lo que quiere el cliente y lo que podemos darle. Pero es válido el ejercicio. Me encanta un montón de actividades que podemos llevar adelante, Julián, desde nosotros mismos, desde el liderazgo, no importa la posición donde estemos en la organización. Hoy nos llevamos un montón de acciones y de posibilidad de acción para iniciar ese cambio de experiencia. Consumidor, empleado, usuario, lo que fuere, no importa. Tus Experiencia, de eso hijos, hablamos. mirá lo que te digo, tus hijos, tu pareja, tu tía, tu abuelo, tu amigo. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Vivamos la vida como una experiencia. Me encanta, la verdad que cierra todo y hablando de experiencias, tenemos, ¿verdad, Pau, la experiencia de la peli que estuvimos jugando? Sí, claro, tengo un montón de anotaciones también. Me gusta, Me voy con la cabeza explotada. después Paula escribe y publica ahí y hacemos nuestros contenidos y salen un montón de cosas de estos que nos enseñaste hoy, Julián, y claramente
no solo estuviste a la altura de un mega experto, sino que lo superaste, por supuesto. Esto está Sí, no bien caben claro. dudas. No Sí, caben sí, sí, dudas. una gran... Muchas gracias. No, realmente no me lo creo, pero muchas gracias. Espero, a ver, es el objetivo, ¿sí? De evangelizar y de democratizar y de compartir mis vivencias o mi experiencia, valga la palabra, para que cada vez seamos más los que humanizamos los negocios, humanizamos la digitalización, humanizamos las relaciones humanas que a veces tienen poco de humano, simplemente son Totalmente, relaciones. Sí, definitivamente. totalmente. Definitivamente. Pau, Para ir al mundo de las películas y vamos a hacerlo, nos vamos a encajar. Estábamos hablando de experiencia de cliente, de experiencia del usuario. Esta vez le vamos a recomendar que vuelvan a ver Quisiera ser grande, la película de Tom Hanks del año 1988, donde interpreta a un nene de 13 años que un día, cansado de que los padres lo traten como un niño, se encuentra con Soltar, con esa máquina que ven ahí a la derecha, y pide el deseo de ser grande. Y se encuentra amanece al día siguiente en un cuerpo que no reconoce. Y hay una escena que es muy característica, que es para acoplarla con esto que estuvimos hablando, que es cuando él se encuentra en un brainstorming de un juguete que van a lanzar, que es un robot que se convierte en edificio. Mírenlo, es él con su mente de niño hablando sobre los beneficios de ese juguete y qué es lo que él ve y qué es lo que compraría o no como usuario, así que nos pareció que era muy ilustrativo de lo que estábamos hablando hoy, de esto de ver con los ojos del cliente y qué es lo que necesita para poder acercarnos y empatizar con ellos, así que les recomendamos que miren Quisiera ser grande con el gran Tom Hanks, que yo ya lo dije, lo voy a amar para siempre. bien, ahí nos escribe Tom agradeciendo Sí. tu amor, así que estamos ahí conectados. Dentro de las experiencias, joven Vargas, cuando vemos ahí la película, vemos un joven Tom Hanks, ¿con qué lo acompañamos? Sí, ¿Cómo cabe sigue? aclarar que creo que el segundo nombre de Tom es Ryan, me parece, pero bueno, solamente un detalle anecdótico. Mirá, mirá, no solo Eh, sabe vivir, claro, sabe exacto. curiosidades. Pero bueno, aportando esto, ¿con qué podemos acompañar? Y bueno, gran película, ese brainstorming, Pau, increíble. ¿Y dónde nos vamos a ir? Vamos a tomar una cerveza Ajá. que para mí es distinta, completamente distinta al resto de las cervezas que están en el mercado, pero es una cerveza que hace mucho tiempo que está en el mercado, que es archi conocida, pero sigue manteniendo un sabor distinto y creo que la moda se fue hacia otro lado y ella sigue sola ahí en esa parte y es la Porter de Antares, una receta inglesa, un amargor distinto. Y la súper recomiendo porque es una cerveza que sigue gustando, sigue estando sola en las características de las Porter, es muy difícil encontrar Porter hoy en Argentina, y la súper recomiendo. Así que para mí una de las cervezas más ricas que hace este país. Y quienes... Eso fue un cambio, mi propia experiencia. Yo de pequeño, cuando empecé a tomar cerveza, le huía a la cerveza negra porque tiene un sabor extremadamente fuerte, y hoy es claramente mi favorita. O sea, y coincido, la Porter es un espectáculo. igual para el que Voy te a dice, confesar, por favor, Pau. voy a confesar que no los puedo acompañar a tomar cerveza, No. chicos. No, esto es tremendo lo que nos estás diciendo, Igual es para tremendo. el que dice no Pero me gusta, el que no dice no me gusta la cerveza y no me gusta la cerveza negra, haces un pollo salteado con cebollas y un poco de cerveza de arriba y nadie se niega a eso. Así que eso es otro punto que podemos Lo voy a decir. tener en cuenta, lo voy a tener en Pollo, cuenta. pollo con bien, cerveza. Sí, ¿y con qué lo podemos acompañar? Bueno, yo soy un experto sommelier, un estratega, un táctico en todo lo que tiene que ver con empanadas. Quienes no me conocen, empanadas tremendas, es una marca que está haciendo cosas distintas. Siempre recomendamos a alguien que está haciendo dentro de la gastronomía algo completamente distinto y ellos le están poniendo una receta distinta a las cosas. La verdad que muy recomendable. Barrio bien, Belgrano Núñez. Y quien está lejos verá cerca de delivery, quien casa, está me gusta mucho eso. más lejos seguramente tendrá algún creativo gastronómico que está haciendo algo distinto que vale la pena probar.
Pero no me Bien, quería me ir, ya sé que gusta. estamos de tiempo ahí muy a las corridas, pero esta semana para los amantes de la música, sean fanáticos del rock o no, pasó algo y no quería dejar este punto de, a la izquierda está Charlie Watts, a la derecha otro gran baterista como Ringo Starr. No hace falta decir de qué grupo perteneció cada uno, pero la verdad que son dos grupos que marcaron, te guste la música o no, te guste el estilo de ellos o no, pero que te hicieron mover la cabeza ambos seguro. Así que un homenaje a una persona que se fue de este mundo y bueno, seguirá haciendo música por otro lado. Totalmente, totalmente. Bien, excelente. A buen entendedor, pocas palabras. Me parece que no hay mucho para agregar en este caso. Pero sí tenemos para agregar, ojo que piensa. Muy bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ay, excelentemente bien, con una gran experiencia. Compartimos ahí pantalla joven. Ah, mirá qué bien. Contanos, Adri, cómo fuiste capturando ahí. Bueno, a ver, tomé esta frase de buscar la felicidad, que en realidad es lo que buscamos, el vivir de vivencias, valga la redundancia. Ahí la frase de Maya Angelou, de la gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo nos hiciste sentir. Bueno, este concepto de las empresas como que los servicios y productos son commodities ahora, que en realidad estamos todo el tiempo hablando de personas, no el cliente, somos personas con todo lo que nos pasa, que las organizaciones tienen que cambiar el mindset, que para que lo cambie realmente tiene que cambiar el ADN y pensar en esto de la experiencia del consumidor y tenerlo como en la sangre, que obviamente lleva Bien, tiempo, que se necesita confianza, que poder confiar en las personas dentro de la organización, en los proyectos, en los productos, en todos. Buscar, creer que realmente es el camino correcto, y ese sería el primer paso. Nombrando embajadores. Bueno, ahí capté de la frase de Julián de déjame probar, a ver si sale. perfecto. Bueno, este concepto de escuchar, que me gustó esto de que escuchamos para negar, para hacerlo, para decir esto va o esto no va. La diferencia de atender y vender, que aunque en la definitiva obviamente la finalidad sea la venta. Bueno, Ujú. desaprender lo aprendido, obviamente, que la digitalización tiene que ser un puente para empatizar entre otras cosas, mirar distinto, y robé del PowerPoint porque no llegó a decirlo, pobre Julián, pero yo lo puse porque me gustó mucho, esto lo tengo que decir. Pensemos permanentemente, que es una frase de Sam Walton, antes que nos rajen, ¿no? Así que eso Bien, es Julián, así que me lo gusta. agregué ahí al final, que él lo quería decir al final, y como no hubo tiempo, se lo puse en la presentación. Muy Espero bien, que muy les bien. guste, que te guste, Julián, también. Gracias. Me encanta cómo capturás esa capacidad para capturar toda la charla que estuvimos hablando casi una hora en un solo chart, digamos, y poder resumirlo todo me parece una habilidad espectacular. Es el séptimo del día, así que si no lo capto ya por las buenas, lo tengo que captar por las malas. Caramba, caramba. Es el Lo mundo bueno, virtual también nos lleva a estas cosas. Así es, así es. ¿puedo hacer un comentario? Claro, Obvio. claro, claro. Lo bueno es que ya no necesito PowerPoints de 15 hojas. Ahora con este chart ya estoy más que hecho. Te felicito, realmente está buenísimo lo que hiciste, no solo desde un punto de vista estético y visual, sino cómo capturaste todos los conceptos. Así que felicitaciones por eso. Y nada, a partir de ahora mis charlas las podés dar vos, tranquilamente. No creo, pero gracias, gracias. Bien, Pero como no, siempre, realmente, felicitaciones. Felicitaciones por el dibujo, por el chart que armaste. es una grosa, ojo que piensa y Adri, digamos, son realmente, bueno, son la misma persona, ¿no? Pero muy grosos los dos. Así que está buenísimo. Adrián,
perdón, Julián, arranco, hice una mezcla entre Adri y Julián rápidamente en mi cerebro. Mi mamá es Adriana, así que está bien. Le pegaste Estamos el palo. ahí también, mirá. Julián, nada, agradecerte la charla, iba a decir agradecerte la experiencia, pero sonaba un poco trillado. Me iba a sentir que me estaba repitiendo mucho. Así que agradecerte enormemente que nos hayas ilustrado, que nos hayas mostrado mucho de lo que hablamos. Me quedo con eso, ¿no? Mucho de lo que hablamos, de lo que trabajamos cada 2 miércoles, cómo impacta en el negocio, cómo impacta en el futuro, cómo impacta en el liderazgo, cómo finalmente impacta en nosotros y en los que nos rodean. Y creo que le pusiste ahí el moño a todo lo que venimos conversando y cómo se genera en experiencias. La verdad que está buenísimo. Así que súper recontra agradecido. Nada, de mi lado, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estuvo buenísima la sesión. Es una de esas sesiones que uno se queda con ganas y podría hablar 2, 3, 4 horas, aunque para la audiencia sería un poquito aburrido tanto tiempo, pero nada, creo que daba para hablar más. A mí me encanta poder compartir mis vivencias, para no decir experiencias, con otras personas. Gracias por la invitación. Gracias, Adri, por la infografía, buenísima, un excelente resumen y muy lindo visualmente. Así que nada, mis más sinceras felicitaciones a ustedes por AQR y espero que le haya servido a la audiencia. Ojalá el año que viene podemos hacer un compromiso acá en vivo. Estas cosas no se hacen. Me gustan. Ay, a mí me encanta. Me encantan los compromisos en vivos. Hagamos un AQR número Dios sabe cuál, el año que viene, en agosto del 2022, y me encantaría que con que uno solo de la audiencia de hoy se pueda sumar en la sesión del año que viene y diga, tomé este concepto y me permitió hacer tal cosa, me doy por satisfecho. Es un granito de arena. Vale, compromiso absolutamente agendado, me encanta la idea, así que vamos para el año que viene. El desafío primero es que estemos, ¿no? Antes que nada. Este es el primer gran desafío. No nos olvidemos, pensamiento se transforma en decisión, que se transforma en acción. Vamos a estar. Tenés razón, vamos a estar, nos vamos a encontrar con Julián y le vamos a poder decir, mira, cambié la experiencia, trabajé en mi vida, en la organización, y quienes me rodean hoy tienen una mejor experiencia gracias a la charla. Vamos por eso. Gente, y aprovechamos. Ese es el objetivo, ese es el norte. Bien. Me encanta, excelente, y aprovecho para agradecerles a todos, Pau, Rodri, como siempre, y a todos los que nos acompañan.